Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Javier nos escribió este email diciendo, según el judaísmo, ¿existe hoy algún ser humano que tenga contacto o relación con el Ruach HaKodesh? Gracias, estimado Rabino Yehuda, Hashem lo bendiga, carita. Y acá hay que poner bien en claro ¿qué quiere decir eso de tener contacto o relación con el Ruach HaKodesh? Suena como algo absolutamente ajeno al judaísmo, como una idea que no tiene mucho que ver con lo que es realmente el Ruach HaKodesh. Por lo cual voy a pasar a explicar cuando pueda ser que la dichosa luz marche. No sé qué pasa. Muy bien. Ruach HaKodesh no es una personalidad, no es un personaje, no es un Dios, no es una parte de Dios, es una voluntad de Dios. Vamos a ver rápidamente unas ideas del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Espíritu Santidad en el judaísmo y la diferencia con lo que el cristianismo predica, pregona, suele decir. ¿Por qué? Porque evidentemente, por lo menos para mí, la pregunta de Javier está basada en una creencia cristiana, hablando de Ruach HaKodesh como que algo puede tener contacto o relación con él, como si fuera un alien. Así que empecemos, desde el punto de vista judío, el Ruach HaKodesh es una manifestación de la presencia divina que se denota a través de un elevado sentido de inspiración espiritual de la persona. Una persona que está recibiendo conocimiento o profecía, guía directamente de parte de Dios. O sea, no es un personaje de Dios, no es una presencia de Dios en sí misma, sino que es como la persona siente una inspiración, siente una luz de conocimiento, siente una visión de cosas que no podría saber de otra manera. La guía. Y no está basada acá en la fe, ni en tener usted una convicción, sino en una conexión que se realiza eh, mm, con el trabajo interno, con eliminar bloqueos en la mente, bloqueos emocionales que impiden que la manifestación espiritual se realice. No es una entidad separada, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, la inspiración divina, sino que es una expresión de la voluntad de Dios, que de esa forma podemos sentir qué quiere de nosotros. ¿Está bien? Está relacionado, como les dije antes, con la sabiduría, con el conocimiento, con poder conocer cosas que no están al alcance natural, normal. Es una percepción espiritual superior eh, que permite conocer en otros lugares, en otros tiempos, realidades. Pero esto no implica una encarnación ni una personificación de Dios. Significa un elevado estado de conciencia de la persona que, como dije antes, necesita trabajar en sí misma. Generalmente, algunos recibían esta inspiración de manera natural, pero por lo general la persona tiene que trabajar mucho para conseguir este nivel de inspiración. Y por eso mismo eran personas justas, que experimentaban este estado de inspiración, como por ejemplo los profetas del Tanaj, y también algunos sabios posteriores que cuando se dejó cerrado el canal de la profecía, la inspiración divina siguió estando, pero estaba reservada para pocas personas que lograban llegar a ese nivel de pureza en los pensamientos, pureza emocional, tener una vida de tal manera que pudiera estar atendiendo a esas percepciones extrasensoriales. Esa era la palabra que no me salía antes, extrasensoriales. ¿Y cuál es el propósito del Ruach HaKodesh? Es que la persona que llega a esta comunicación, a esta conexión, a esta conciencia de lo espiritual, realice ciertos actos específicos para mejorar su estado o el estado del mundo, comprender verdades profundas que ayuda a realizar esas tareas, escribir textos sagrados. De hecho, por ejemplo, los Ktuvim, la tercera parte del Tanaj fue hecha con Ruach HaKodesh, y así también recibir inspiración en momentos críticos que la persona pudiera necesitar, no como algo que se basa en la fe y que va a venir a salvarme una personalidad mágica, sino como la apertura de la conciencia espiritual me permite encontrar manifestaciones de la presencia divina en el mundo. Tenemos, como ya les dije, libros en el Tanaj escritos con Ruach HaKodesh. El más famoso, quizás para el público general, es el libro de los Salmos, los Teilim, que en su mayoría fueron escritos por el rey David cuando estaba sujeto a esta inspiración divina. Por supuesto también que los profetas, cuando usaban la profecía es un alto nivel de Ruach HaKodesh. Por lo tanto, vemos que Ruach HaKodesh acá es la conciencia, la conexión, el estar libre de los filtros que no nos permiten conectarnos a la realidad espiritual. No es una persona
con la cual tengamos contacto o relación, como pone Javier acá en su texto. Y actualmente, desde hace 2400 años más o menos, está absolutamente limitado el Ruach HaKodesh. Dios decidió que la profecía, el canal de la profecía se terminara para los gentiles y los judíos. Por ejemplo, los últimos profetas, Hagai, Zacarías y Malají, Hageo, Zacarías y Malaquías, fueron los últimos profetas, y con ellos se cerró el canal de la profecía para todo el mundo. Ahí comenzó a aparecer el canal de la sabiduría. Por ejemplo, los sabios jajamim judíos, por ejemplo, los filósofos entre los griegos. Había otros filósofos en el Oriente también que aparecieron en la misma época, que se cerró el canal de la profecía, y con ello también la inspiración divina, el Ruach HaKodesh, se limitó a muy pocas personas, porque no se llegaba al nivel de pureza, de intelectualidad, de equilibrio emocional. Cuando uno revisa qué es el Espíritu Santo en el cristianismo, que según veo fue como se basó la pregunta de Javier, hablar un contacto relación con el Espíritu Santo es una de las personalidades, de las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una entidad divina, es un Dios activo, es un Dios que existe, como una parte de ese Dios extraño que es uno pero tres al mismo tiempo. Yo no lo entiendo, no lo tengo por qué entender. Sí entiendo que no es el Dios que habla en la Torá, no es el Dios que habla el Tanaj, no es el Dios del pueblo judío, uno que se divide en tres personalidades. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el cristiano, no es ese canal de comunicación, la conciencia, como uno mismo se eleva, sino que es un personaje divino, celestial, espiritual, que tiene sus propias características, que por lo visto es una presencia personal que actúa en el mundo. No fue el Espíritu Santo el que embarazó o la que embarazó o lo que sea a, a María, la Virgen María, en forma de paloma vino y embarazó a María. Es una presencia que actúa en el mundo, todo esto del cristianismo, según yo entiendo, por ahí me estoy equivocando, y que santifica personas, consuela creyentes, no busca el conocimiento, no busca la apertura de la conciencia, no busca la elevación de la mente y el equilibrio de las emociones para así poder percibir la realidad tal cual es, sino que busca consolar creyentes, santificarlos, hacer cosas propias de las creencias cristianas, que no es parte del Tanaj. Y es una presencia que acompaña a los cristianos que tienen fe en esto, y que para ellos es algo que sienten, supongo, que están convencidos de que tienen una relación, como menciona usted, un contacto con el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es quien da poder para evangelizar, y otorga dones espirituales como hablar en lenguas y cosas por el estilo. Por lo tanto, es algo que toca a los creyentes y los convierte en algo diferente. No es lo mismo que en el judaísmo, donde el Ruach HaKodesh es un canal abierto de parte de Dios, sí, pero que precisa necesariamente que la persona haga un esfuerzo, que la persona crezca, que la persona se limite, que la persona entienda, que haga un avance, no para tener dones espirituales, sino para limpiar su propia mente, sus propias emociones, y así poder conectarse. Son concepciones completamente diferentes, que quizás a alguno le pudiera parecer similar, pero yo no le veo la similitud. Y la llegada del Espíritu Santo, que fue relatada en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, Hechos 2, es un momento clave en el cristianismo, donde se marca el inicio de la iglesia con un derramamiento de este Espíritu Santo sobre los apóstoles, que apareció y de la nada hizo que gente sencilla, común, sin preparación, sin conocimiento, sin dedicación, pudiera tener como esta diferente personalidad. Les hicieron un upgrade, una actualización eh, fantástica en el Pentecostés relatado ahí. El judaísmo, por lo tanto, si vemos las diferencias, tenemos que no es una entidad separada, no es un Dios, no es una parte de Dios, es la inspiración que viene de Dios, es un canal de comunicación con Dios, es Dios manifestando su voluntad de comunicarse con el universo, y por eso las antenas receptivas de las personas para recibirlo. Y en el cristianismo es una parte de la Trinidad. El Ruach HaKodesh está asociado con la profecía, con la inspiración profética, con poder elevarse espiritualmente y tener mejor conocimiento de las cosas. Eso nos permite tener también una mejor guía en la vida. Y el Espíritu Santo es una presencia y tiene un papel en la vida espiritual de los cristianos. No sé cuál es, pero es así como lo entiendo. Y como en el judaísmo no hay una trinidad y es imposible que Dios se divida, es un monoteísmo puro. Entonces,
no hay acá un Espíritu Santo que viene y nos habla y nos dice y nos embaraza. Es voluntad de Dios. Y en el judaísmo es muy difícil que nosotros podamos sentir el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque estamos más bien sujetos en el mundo de las limitaciones, no percibimos la realidad tal cual es y no hacemos el esfuerzo para elevarnos sobre la materialidad, que no es mala en sí misma, pero no nos permite hacer el desbloqueo, lo cual no implica que gente que se abruma con todo tipo de tradiciones, costumbres, rituales, llegue a un mayor nivel de conciencia, porque no es lo mismo eso que llegar a un nivel de conciencia. Por lo tanto, es muy interesante preguntar a Ruach HaKodesh, pero en sí no le veo ninguna utilidad práctica al tema. Y para conocer si hay un contacto o relación con el Ruach HaKodesh, eh, está planteado así, es como por algo salimos hablando de los cristianos, algo que tiene más bien con una relación con el cristianismo. Al día de hoy, ¿hay alguna persona, algún ser humano que tenga contacto con el Ruach HaKodesh? Saquemos la palabra contacto, que es la que puso en la pregunta Javier, y digamos, al día de hoy, ¿hay alguna persona que tenga esta inspiración divina, un grado de profecía, aunque sea menor? Y los Hasidim de Lubavitch, los seguidores de los Rebbe de Lubavitch, especialmente el último, van a decir que el último, fallecido hace casi 30 años, él sí tenía inspiración divina y tenía una conexión espiritual y tenía visiones proféticas y era una persona superior y que en él sí tenía una inspiración del Ruach HaKodesh. No lo sé, no lo puedo opinar, no me parece, pero bueno, cada cual es libre de creer como quiera. Pero tampoco eso es lo importante, me parece, conocer quién está conectado con el Ruach HaKodesh o no, sino que lo importante es ver qué hacemos nosotros para tener una vida más equilibrada, una mente más abierta y así poder conectarnos nosotros, cada uno, hacer lo que nos corresponde hacer y vivir mejor y dejar que los demás a nuestro entorno también vivan mejor. Espero que esta respuesta le sirva a Javier. Le deseo shalom y bendiciones.